Perfecto, entonces hoy es jueves 22 de febrero y vamos a darle continuidad al tema de costos indirectos de fabricación. Comienzo a presentarles mi pantalla. Cualquier duda me pueden interrumpir porque no voy a poder ver fácilmente el chat ni sus manos levantadas. Entonces, para recordar rápidamente lo que hicimos el martes, pues tengo justamente en color amarillo los dos costos indirectos de fabricación que se estuvieron distribuyendo hacia los departamentos de la fábrica el día martes. Pero como ustedes estarán observando acá, pues tenemos bastante trabajo por hacer porque nos faltan estos cuatro costos indirectos de fabricación están pendientes de distribuirse. Aquí están los valores que tenemos que repartir y aquí a la derecha están las bases de distribución o de prorrateo que nos están sugiriendo o recomendando. Entonces, pues aunque ustedes no me lo crean, la noche de hoy se nos va a ir el tiempo solamente en eso, en repartir estos cuatro costos indirectos de fabricación. Perdón. Y con respecto a la primera tabla, la que aparece aquí arriba, pues es una tabla informativa, es una tabla que como ustedes mismos me lo han indicado, contiene muchas bases de prorrateo. Entonces, por ejemplo, aquí abajo me dicen, hay que repartir la energía eléctrica, o mejor dicho, el costo de lo que corresponde a energía eléctrica, que son 50,000 quetzales, y eso hay que hacerlo en base a la cantidad de lámparas que hay en la fábrica. Entonces, yo me voy hacia arriba a buscar precisamente la información de las lámparas que hay en la fábrica y me doy cuenta que son 80 lámparas. Por lo tanto, esta es la información que yo tomo como base de distribución o de prorrateo para repartir precisamente esos 50,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, esa es la manera en la que hemos estado trabajando y así vamos a continuar. Voy a ir a mi Excel. Ustedes pueden también usar un Excel o lápiz y papel. Les quiero recordar entonces cómo nos quedó todo el día martes. En primer lugar, como recordarán, calculamos las horas fábrica de cada departamento. Eso era una solicitud que nos hacían en el primer numeral. Y también calculamos las horas hombre de cada departamento, porque también lo pedían. Y posteriormente nos pedían una distribución primaria de los costos indirectos. Entonces comenzamos, como ustedes se pueden dar cuenta, con la repartición del costo llamado servicios médicos del personal. Hicimos esta distribución de 5,400 quetzales entre los 6 departamentos de la empresa, porque los 6 departamentos, o mejor dicho, el personal de los 6 departamentos recibe atención por parte del médico de la fábrica, ¿verdad? También repartimos estos 50,000 quetzales correspondientes a la energía eléctrica del mes en base a las lámparas que sirven para iluminar las áreas de trabajo y pues creo que hasta allí nos quedamos el día martes. Entonces yo aquí a mi derecha tengo mi siguiente tabla para lo que es la repartición
del seguro de la maquinaria. Si ustedes se fijan, yo ya tengo mi cuadrito de 4 columnas, ¿verdad? Siempre se necesita una primera columna con los nombres de los departamentos, una segunda columna con la base de prorrateo o base de distribución, que en este caso ya les voy a explicar por qué vamos a tomar como base el valor de la maquinaria. Una tercera columna que es el coeficiente que nos permite llegar a los resultados de la cuarta columna, que ya es el costo asignado por departamento. Ahora, ¿por qué razón este costo llamado seguro de maquinaria, pues solamente lo voy a repartir hacia los dos centros productivos? ¿Por qué estoy haciendo eso? Bueno, vamos a analizar la información que nos están dando, porque si nosotros leemos aquí, lo voy a marcar ahorita con color amarillo, se nos dice que está pendiente de distribuirse el seguro de la maquinaria por 8,500 quetzales y que se tiene que tomar como base el valor de la maquinaria, o creo que solo les aparece maquinaria. Pero el hecho es de que hay que tomar como base el valor monetario que corresponde a la maquinaria. Estoy hablando del costo de adquisición de la maquinaria. Entonces, si yo me pongo a buscar esa información del valor de la maquinaria en mi primera tabla, pues sí la encuentro. De hecho, está en la tercera columna. Y si ustedes son observadores, se están dando cuenta que solamente hay pues valores de maquinaria en los dos centros productivos. Yo creo que esto tiene mucho sentido porque solamente en los centros productivos puede haber máquinas para la fabricación de productos. No hay una máquina, por ejemplo, en la gerencia de producción, ¿verdad? Ahí no va a haber una máquina para fabricar productos. Son oficinas, entonces la realidad es que solo en el centro productivo número 1 y en el centro productivo número 2, pues hay maquinaria y ahí están los valores monetarios que corresponden a esa maquinaria. Y estamos hablando de que son datos que corresponden a costos de adquisición, no corresponden a cuánto será el valor en libros que tengan estas máquinas, ya habiendo considerado de que han sufrido depreciación a través de los años. Entonces, por ese desgaste físico, ya valen menos. No, no estamos pensando en eso. Son, como dice acá el título, los valores de adquisición. Es decir, ay, perdonen. En el centro productivo número 1 se compró maquinaria en algún momento dado por 55,000 quetzales y en el centro productivo número 2 se compró maquinaria en algún momento dado por 140,000 quetzales. Y lo que ocurre es que esta base de prorrateo o de distribución está muy relacionada con el costo del que estamos hablando. Estamos hablando de que cada mes se tiene que pagar una prima de seguro de 8,500 quetzales. A lo mejor la maquinaria está asegurada contra robo, contra todo tipo de siniestro y entonces la,
la base de prorrateo o el criterio que estamos considerando como más apropiado para hacer la repartición de esta prima de seguro es precisamente el valor que tienen las máquinas. En algunas ocasiones han habido estudiantes que me dicen que como tienen experiencia en lo que corresponde a trabajar en aseguradoras, entonces a veces me dicen que les parece un poco extraño eso de tener que repartir el costo que se llama seguro de maquinaria, porque generalmente se tiene que llevar muy buen control de cuáles son las máquinas que se tienen aseguradas por parte de la aseguradora. Entonces, em, se sabe con certeza, por ejemplo, cuánto de los 8,500 quetzales se relacionan con la maquinaria que está en el centro productivo número 1 y cuánto de esos 8,500 quetzales de seguro mensual se relacionan con la maquinaria que está en el centro productivo número 2. Entonces, a veces me dicen, licenciada, la verdad es que lo que usted está haciendo nos parece muy extraño porque tanto la fábrica como la aseguradora deben de llevar mayor control con respecto a eso, ¿verdad? Y no tener que estar haciendo esa repartición. Bueno, el hecho es que lamentablemente en este ejemplo no se lleva un registro apropiado de lo que es esta prima mensual de seguro con respecto a qué máquinas son las que se están cubriendo con el seguro, em, o a cuánto, mejor dicho, a cuánto corresponde esta prima de seguro por cada máquina. No hay como que un mayor detalle. Entonces nos vemos en la necesidad de ir a un Excel y hacer un cuadro. Entonces hay que repartir los 8,500 quetzales. Y repito, hay que repartirlos únicamente entre los centros productivos porque los únicos lugares en donde hay maquinaria. No sería justo, perdón, antes de darles la palabra, no sería justo que le demos costo por seguro de maquinaria a la gerencia, por ejemplo, cuando en la gerencia pues no hay máquinas aseguradas. Entonces, no tendría por qué cargar la gerencia de producción con ese costo, ¿verdad? Les escucho, no sé si hay alguna duda. Buenas noches, disculpe una consulta. ¿En qué página del libro podemos encontrar esta información? Muchísimas gracias por la pregunta. Esa es otra razón por la cual consideré que la evaluación corta o el examen corto sobre el tema de costos indirectos de fabricación no lo hagamos la próxima semana, porque precisamente el día de mañana, viernes, les quiero informar con respecto a eso. ¿Qué números de página nos van a estar sirviendo para este tema? De hecho, sí me quiero extender en la explicación de los costos indirectos de fabricación, porque quiero tomar 2 ejemplos que se encuentran en el libro. Uno sobre distribución directa, es decir, distribución secundaria directa, y el otro sobre distribución secundaria escalonada. Entonces, sí voy a estar usando el libro y les voy a indicar los números de página más adelante. Ahorita todavía no lo hago porque les voy a ser honesta. Ejemplos específicos de distribución primaria no hay en el libro. Los que se muestran son ejemplos específicos de distribuciones secundarias. Entonces, ya cuando lleguemos a esa parte, yo voy a explicar también las distribuciones secundarias que hay en el libro. Digo también porque aquí tengo que hacer una distribución secundaria después que termine con la primaria
Y además voy a explicar las dos distribuciones secundarias que están en el libro. Pero yo le pediría, por favor, que me tenga paciencita para mañana, please. Yo mañana le informo esos números de página, se lo prometo. Claro que sí, muchas Entonces, gracias, Hilda. porque sí los voy a usar. Me interesa mucho. ¿Saben qué pasa? Que dentro del laboratorio que les coloqué el día de hoy, hay ejercicios en los que se les piden distribuciones directas, es decir, distribuciones secundarias directas. Y en eso nos va a ayudar mucho el libro. Bueno, entonces, si me hacen el gran favor de recordarme los valores de la maquinaria, creo que 55. son, sí, 55, ¿verdad? Sí, 55,000 licenciada. Y 140,000. y 144,000. 140 ahorita. Gracias. O sea que son 195,000 quetzales del valor de la maquinaria en total. Y entonces el coeficiente ustedes siempre lo tienen que calcular. Primero tomando el costo indirecto que se va a repartir y lo dividen entre el total o la sumatoria de esa base de prorrateo que tienen que usar. Entonces serían 8,500 quetzales entre 195,000 quetzales y pues les da este coeficiente que está bastante grande de 0.0435, etcétera. Me decía una persona en el horario anterior que qué podía hacer si en la calculadora solo le aparecían 8 decimales o 9 decimales, que no le aparecían tantos decimales como a mí. Eso no importa, eso no es ningún problema. Ustedes tienen que tomar todos los que les aparezca en la pantalla. No importa si son 8, si son 9, si son 10, si son 12. El objetivo es tomarlos todos, memorizarlos ahí en la calculadora, es decir, dejarlos en la memoria de la calculadora para que sea fácil poder hacer las multiplicaciones, porque ya en la columna de costo asignado se tiene que multiplicar la base de prorrateo, en este caso es el valor de la maquinaria por el coeficiente, y entonces ya, por ejemplo, de los 8,500 quetzales, serían 2,397 quetzales con 44 centavos para el centro 1 y serían 6,102 quetzales con 56 centavos para el centro 2. Entonces, no tiene nada que ver la cantidad de decimales que tenga la calculadora que ustedes usen, y no por tener menos decimales o más decimales algo les va a resultar malo, no. Simplemente que se aconseja que los usen todos al momento de que estén haciendo las operaciones. ¿Alguna pregunta? Sí, Lida, perdone, ¿cómo sacó el coeficiente? Sí, se divide el costo. En este caso es este valor de 8,500 quetzales de seguro mensual de maquinaria o prima mensual de lo que es el seguro de maquinaria entre la base de prorrateo que estamos usando, que es el valor de la maquinaria, 195,000 quetzales. Aquí lo que estamos dando a entender es que el área en donde está ubicada la maquinaria más costosa es la que va a recibir la mayor parte de la prima de seguro mensual de la maquinaria. Es decir, el centro 2, que tiene maquinaria valorada en 140,000 quetzales, está recibiendo la mayor parte del costo de los 8,500, ¿verdad? Está recibiendo 6,102 quetzales con 56 centavos. Estamos tratando de hacer una repartición del costo de una manera justa
Era lo que les decía el martes, que no es de dividir entre 2 los 8,500, porque son 2 departamentos los que tienen maquinaria. No, es de buscar algún criterio que haga que esta repartición sea lo más justa posible. Y si es en el centro productivo número 2, en donde está ubicada maquinaria más costosa, pues es justo que a este centro productivo número 2 se le cargue más costo que al centro productivo número 1 por concepto de seguro de maquinaria. Entonces, habiendo hecho esto, vamos a pasar a nuestro siguiente costo indirecto a repartir. Si vemos nuestra hoja informativa, nos correspondería ahora el seguro de las instalaciones. Entonces, es el turno del seguro de instalaciones. Es un valor mensual de 35,000 quetzales, está fuerte. Este seguro mensual está fuerte, 35,000 quetzales. Lo digo pues en comparación al seguro de la maquinaria, ¿verdad? Y la base de prorrateo que nos recomiendan o que nos sugieren son los metros cuadrados que ocupan los departamentos, que también tiene bastante sentido. Es bastante lógico porque si nosotros nos ponemos a analizar esta tabla, la verdad es que todas las instalaciones de la fábrica están aseguradas, tal vez contra incendio, contra robo, bueno, tal vez contra cualquier tipo de siniestro. Quizás es un seguro amplio, ¿verdad? De cobertura total. Entonces, si yo me pongo a pensar qué información puede ser la más adecuada para utilizar como base de prorrateo, pues sí, pienso que tendrían que ser los metros cuadrados, porque eso significa de que a mayor espacio físico ocupado, pues se merece un mayor cargo por seguro de instalaciones, ¿verdad? No me podría pues caber en la mente usar personal, porque no tiene que ver la cantidad de personas, sino que más que todo estamos hablando de los espacios físicos. Tampoco tendría sentido utilizar la cantidad de lámparas, ni los kilovatios consumidos. Entonces, creo de que sí tiene mucha lógica de que, por ejemplo, el área que más espacio físico ocupa es el centro productivo número 1 con 150 metros cuadrados. Se me haría muy justo que sea el centro productivo número 1, entonces el que más costo reciba por concepto de seguro de instalaciones. Mientras que la gerencia de producción o la superintendencia, que solo ocupan 10 metros cuadrados cada una de estas áreas, reciba menor costo por seguro de instalaciones, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir a Excel, a hacer nuevamente mi cuadro, o si lo estoy haciendo a mano, pues nuevamente una tabla de 4 columnas. Recuerden que en la primera columna colocamos los nombres de los departamentos. En la segunda columna colocamos la base de prorrateo, que en este caso, pues son los metros cuadrados que ocupa cada área. Una tercera columna para lo que es el coeficiente y una cuarta columna para el costo asignado. Aquí seguramente ustedes se están preguntando, ¿por qué ahora ya tomamos en cuenta todos los departamentos? No sé si les pasó eso por la mente, pero es extraño, ¿verdad? Que cuando hablamos del seguro de maquinaria,
pues solo tomamos en cuenta los centros productivos. Pero cuando hablamos del seguro de las instalaciones, ahí sí ya tomamos en cuenta a toda la fábrica. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, les quiero contar que con respecto al seguro de la maquinaria, la verdad es que aunque yo hubiera querido tomar en consideración a todos los departamentos, pues no hubiera podido. Porque solo le aparecen datos a los centros productivos con respecto a valores de maquinaria, ¿verdad? Y es algo muy lógico. No hay maquinaria en la bodega, no hay maquinaria en la gerencia de producción. Entonces, realmente, aunque yo hubiera querido darles una parte del costo del seguro de maquinaria a estos lugares, no podía, por la base de prorrateo que estoy usando. Ahora, con los metros cuadrados ocupados, pues sí tengo información de todos los departamentos. De hecho, pues todos los departamentos están ocupando un espacio físico dentro de lo que es esta fábrica. Entonces, aquí sí tengo que usar todos los departamentos en la repartición. Tengo que tomar en cuenta a todos. Y así como están acá, los voy a trasladar. Si ustedes me pudieran ayudar, por favor. Me parece que son 150 metros cuadrados para el centro 1. 100, Gracias. 100, 80, 80, 70, 70, 10 y 10. 10 y 10. Gracias. Por si les surge la duda en este momento de que qué pasaría si ponemos a los departamentos en otro orden, yo diría que no importa. No importa. En la distribución primaria no importa que, por ejemplo, yo coloque la bodega antes de los talleres o que yo coloque la gerencia de producción antes de la bodega. La verdad es que eso no tiene importancia. Claro, siempre y cuando yo esté pues colocándole a cada área su cantidad correcta de metros cuadrados, ¿verdad? Entonces ahora, para sacar el coeficiente, voy a dividir los 35,000 quetzales de seguro de instalaciones entre los 420 metros cuadrados que ocupa la fábrica y tendría 83.3 de coeficiente. Es 83.3 periódico. Cuando digo punto 3 periódico, me refiero a que ese 3 que aparece a la derecha del punto es infinito, ¿verdad? Entonces aquí ya puedo repartir este costo. No sé si hay alguna duda. Ok. Entonces comienzo a multiplicar mi base de prorrateo, que siempre está en esta segunda columna, por mi coeficiente, que está en esta tercera columna, para llegar al costo asignado. Creo que en este cuadro van a tener 1 centavo de menos. Si lo están haciendo a mano, van a tener ese problemita. Creo que es aquí en donde sucede. Chilita, no cuadra. No cuadra. Es que en Excel pues no hay ningún problema, pero ya haciéndolo a mano surgen esos centavos que faltan o que sobran. Entonces, si falta 1 centavo, podrían colocárselo al centro productivo número 1, que es el que está recibiendo la mayor parte del costo. Podrían colocar 12,500.01. Lo que es importante es que ustedes se aseguren
de que cada cuadro que hagan les cuadre. Por ejemplo, cuando hicimos el primer cuadro de la distribución primaria, que fue el de los servicios médicos del personal, hay que revisar muy bien que el costo asignado verdaderamente totalice los 5,400 quetzales. De igual manera que aquí verdaderamente se totalicen los 50,000 quetzales de la energía eléctrica. De igual manera hay que cerciorarnos de que el seguro de la maquinaria está totalizando 8,500 y que el seguro de las instalaciones esté realmente sumando 35,000 quetzales en esta última columna. Se los digo porque suele pasar de que por las prisas, sobre todo en el examen corto, pues no nos demos cuenta de que nuestros cuadros están con esos problemas de que les faltan o les sobran centavos. Y cuando es así, lamentablemente, al llegar a realizar el cuadro de resumen que se hace al final de la distribución primaria, podemos tener ya serios faltantes de dinero, ¿verdad? Ya no son solo centavos, ya podría ser más. ¿Y saben qué pasa? Que yo he visto estudiantes en el examen, pues que a lo mejor ya van por la distribución secundaria y tienen que regresar, tienen que hacer una revisión, ¿cómo diríamos? Retrospectiva, para poder determinar en dónde está ese descuadre que les está afectando, ¿verdad? Y a veces son varios descuadres. Entonces, tienen que regresar cuadro por cuadro, revisando, corrigiendo los descuadres. Y eso lamentablemente les afecta porque les hace perder tiempo. Entonces, lo ideal es que cada vez de que terminemos un cuadro, nos aseguremos de que lo dejamos cuadrado. Muy bien, entonces aquí pueden ustedes colocar 12,500.01 para el centro 1, no hay ningún problema. Y si no hay dudas, pues pasaremos al siguiente costo indirecto. Yo no hago el ajuste porque como ustedes se están dando cuenta, no necesito hacer el ajuste. Pero manualmente estoy segura de que necesitaría hacerlo. Entonces, con respecto a lo que es fuerza motriz, que sería nuestro siguiente costo indirecto a repartir, quiero que ustedes se den cuenta. Perdón, pero ahora sí me está dando bastante tos. La fuerza motriz nos están sugiriendo o recomendando una base de prorrateo que se llama KW por mes. ¿Qué es esto? Bueno, son los kilovatios por mes. Kilovatios por mes. Hay que repartir 45,000 quetzales de fuerza motriz. Lo malo es que aquí en mi tabla principal, que es la de las bases de prorrateo, pues no veo que diga así exactamente kilovatios por mes. Voy a marcar también la de personal y la de lámparas porque el día martes utilizamos la cantidad de personas para poder repartir lo del servicio médico que se le da al personal y también usamos las lámparas para poder repartir ese costo por energía eléctrica. Ahora, con respecto a kilovatios consumidos, pues lo único que yo miro acá
es algo que se llama kilovatios por hora fábrica. Esto que ustedes ven, kW por HF, significa kilovatios por hora fábrica. Pero no dice exactamente así. Acá dice kilovatios por mes. Y no es lo mismo decir kilovatios por mes a decir kilovatios por hora fábrica. Entonces, vamos a tener que calcular primero los kilovatios por mes. Y no es nada complicado. Van a ver ustedes que es bastante sencillo. No les tengo acá preparado un cuadro de 4 columnas, sino que les tengo un cuadro de 6 columnas, porque aquí lo que sucede es que mi base de prorrateo no está debidamente calculada todavía. Solo están los kilovatios por hora fábrica y yo necesito kilovatios por mes. Entonces, eso hace que yo primero tenga que calcular mis kilovatios por mes y por eso se me vuelve un cuadro de 6 columnas. Bueno, no puedo tomar en cuenta a todos los departamentos de la fábrica porque solamente en los centros productivos se consumen kilovatios. Y eso no lo digo yo. Lo dice la información que tenemos aquí en esta tabla. Esto de kilovatios, vamos a ver esto de kilovatios por hora fábrica. Solo en los 2 centros productivos hay datos. Y es precisamente lo que consumen las máquinas, ¿verdad? A veces me dicen, ¿pero qué es eso de fuerza motriz? ¿Qué diferencia tiene eso con la energía eléctrica que ya repartimos anteriormente? Bueno, la diferencia es que la fuerza motriz es esa energía que utiliza la maquinaria. Entonces, solamente en donde hay maquinaria se puede ver este costo de fuerza motriz, se puede consumir esta fuerza motriz que se mide en kilovatios. Entonces, aunque yo quisiera, pues no puedo tomar en cuenta a todos los departamentos porque solo en el centro productivo 1 y en el centro productivo 2 se consumen kilovatios. Así que no voy a poder tomar en cuenta a todos los departamentos en la repartición. Coloco solamente los centros productivos y aquí voy a colocar que el centro productivo número 1 tiene 8 kilovatios por hora fábrica. Eso lo estoy tomando de la información de la hoja. Y en el centro productivo número 2 hay 12 kilovatios por hora fábrica. Si yo multiplico estos valores de kilovatios por hora fábrica por el total de horas fábrica que ya contabilicé o que ya computé en mi cuadro anterior, es decir, en mi primer cuadro que hice el martes, yo voy a poder llegar a establecer cuántos kilovatios se consumen o se consumieron, mejor dicho, durante el mes. Entonces, yo tendría que colocar acá la información de las horas fábrica determinadas en mi primer cuadro. Para el centro productivo número 1 son 160 horas fábrica. Si ustedes recuerdan, este es el resultado de multiplicar 20 días laborados por 8 horas diarias. Le voy a dar un Enter. Entonces yo podría decir acá
que tengo 8 kilovatios multiplicados por 160 horas fábrica son 1280 kilovatios consumidos durante el mes. Y con respecto al centro productivo número 2, pues me voy a ir a traer el dato de horas fábrica también. La verdad es que es el mismo. Si ustedes se recuerdan, en el centro productivo número 2, pues también se elaboraron 20 días, 8 horas diarias, entonces son 160 horas fábrica. Le doy un Enter y entonces ya puedo multiplicar 12 kilovatios por 160 horas fábrica. Eso me da un total de 1920 kilovatios consumidos en el último mes. 1920 en el centro productivo número 2. Y en total, por los dos centros productivos, entonces se consumieron 3200 kilovatios a lo largo del mes. Entonces, esta columna de kilovatios por mes prácticamente ya es mi columna de base de prorrateo. Es como si fuera mi segunda columna en los cuadros anteriores, ¿verdad? Y ahora ya puedo pasar a calcular el coeficiente. El coeficiente resulta de dividir 45,000 quetzales, que es el costo por fuerza motriz, entre, perdón, 3,200 kilovatios consumidos durante el mes. Es como si tuviese 14 quetzales aproximadamente, 14 quetzales con 6 centavos por cada kilovatio, ¿verdad? Por cada kilovatio consumido durante el mes, como si eso valiera monetariamente cada kilovatio durante el mes. Entonces, ya puedo multiplicar los 1280 kilovatios consumidos en el último mes en el centro productivo número 1 por este coeficiente. Me da 18,000 quetzales de los 45,000 y 1920 kilovatios consumidos en el último mes en el centro productivo número 2 por el coeficiente me da 27,000 quetzales de fuerza motriz. Así que efectivamente en donde más kilovatios se consumieron, que fue en el centro productivo número 2, se está asignando 27,000 quetzales de costo por fuerza motriz. Y esto se puede establecer, estos 45,000 quetzales se puede establecer porque generalmente la energía que utilizan las máquinas pues se les lleva un registro por aparte. Se puede llevar un control por aparte de esta situación, algo que esté ajeno a lo que corresponde a la iluminación de las áreas. Entonces, ya tenemos acá repartido lo que es fuerza motriz. No sé si hay alguna duda. El costo asignado, Lick, ¿cómo lo sacó? El costo asignado, bueno, es multiplicar el kilovatio por mes por el coeficiente. Es decir, mi base de prorrateo, que es kilovatios por mes, por el coeficiente. Me imagino que más de alguna persona está pensando que si todo esto se hace usando los kilovatios por hora fábrica, pues va a dar exactamente lo mismo. Lo que quiero decir es que siempre me ha pasado
que más de alguna persona utiliza los kilovatios por hora fábrica para hacer la repartición. Es decir, 8 para el centro productivo 1 y 12 para el centro productivo 2, sin estar calculando kilovatios por mes. Y entonces me dicen, fíjese que siempre llego a los 18,000 quetzales para el centro 1 y a los 27,000 quetzales para el centro 2, sin tener que calcular esos kilovatios por mes. Yo les diría que sí tienen que ser muy respetuosos de lo que les están pidiendo. Acá dice claramente kilovatios por mes. Entonces hay que usar los kilovatios por mes. De hecho, pues en este caso da lo mismo, pero no necesariamente va a dar siempre lo mismo. Imagínense que, por ejemplo, se tuviera una cantidad diferente de horas fábrica para los dos centros productivos. Estoy segura que entonces los kilovatios por mes, pues ya serían otros resultados los obtenidos. Ya serían otros los resultados obtenidos en cuanto a la repartición del costo, ¿verdad? No serían 18,000 y 27,000. Entonces, lo mejor es hacer caso siempre de lo que nos dicen las instrucciones. Las instrucciones dicen kilovatios por mes, entonces hay que calcular kilovatios por mes. Si las instrucciones dicen kilovatios por hora fábrica, bueno, entonces podríamos usar directamente la información de la columna que aparece acá, de kilovatios por hora fábrica, que serían los 20, ¿verdad? Así que siempre hay que acatar lo que dicen las instrucciones, por favor. Y si no hay dudas, pues pasaríamos al último costo indirecto que está pendiente de repartirse, que es materiales indirectos. Lo que estamos haciendo el día de hoy es una distribución primaria. Todo esto es una distribución primaria. ¿Qué es una distribución primaria? Repartir costos indirectos hacia los departamentos de la fábrica. Eso es una distribución primaria. A veces la fábrica no está departamentalizada. A veces es una sola área de trabajo en donde se fabrican los productos y me dicen, bueno, entonces, ¿cómo se haría la distribución primaria? Bueno, podría ser que se realice hacia órdenes de fabricación u órdenes de trabajo. Entonces, esa también podría ser una distribución primaria, el tener que repartir costos indirectos como estos hacia órdenes de trabajo. Algo así como mencionábamos en las planillas, ¿se recuerdan? En las planillas laborales que estuvimos trabajando, se mencionaban órdenes de trabajo o también podíamos decir órdenes de fabricación. Entonces, es otra manera de hacer la distribución primaria, repartir costos indirectos de fabricación hacia órdenes de trabajo. Eso en el caso de que no hubiesen centros productivos, es decir, varios centros productivos. A lo mejor solo hay un centro productivo, una sola área de trabajo, pero en esa área de trabajo están organizados de tal manera que hacen diferentes productos o diferentes líneas de productos, entonces, o diferentes lotes de productos. Entonces, en ese caso, habría que repartir hacia órdenes de trabajo. Pero
En resumen, la distribución primaria es eso. Es llevar costos indirectos de fabricación hacia departamentos o hacia órdenes de trabajo. Ya más adelante vamos a ver de qué se trata la distribución secundaria. Les voy a dejar la inquietud, aunque sé que el catedrático auxiliar se los mencionó, se los explicó en diapositivas, pero más adelante lo vamos a ver con números. Entonces, está faltándonos la repartición del material indirecto consumido por valor de 5,000 quetzales y se va a repartir en base a la producción realizada durante el mes. Los materiales indirectos consumidos en el último mes por 5,000 quetzales. Me gustaría que ustedes tomaran nota, por favor, de que puede ser una información que provenga de un cuadro de evaluación de materiales indirectos. Es decir, a lo mejor ya se hizo un cuadro PEPS o ya se hizo un cuadro WEPS o ya se hizo un cuadro con el método promedio. Y entonces se llegó a establecer que el total en la columna de importe monetario de lo que es entregados a producción, pues tiene 5,000 quetzales. Entonces el problema es que ese costo del material indirecto consumido por 5,000 quetzales todavía no se ha repartido, no se ha distribuido hacia los departamentos y entonces tenemos que hacer una distribución primaria también con respecto a eso. Ahora, aquí hay cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, esa base de prorrateo que se llama producción realizada. Pregunto, ¿ustedes la ven por aquí? ¿Habrá alguna columna que diga producción realizada? La verdad yo no lo veo, Lita. No, No, Lick. ¿verdad? No, no hay. Y lo que pasa es que vamos a tener que buscar la información a lo largo de toda esta hoja para poder calcular la producción realizada en el último mes. Y no se preocupen porque sí están los datos. Aquí donde dice información general, me interesa este inciso B, en donde dice que en la fábrica se tiene una capacidad de producción de 5 unidades, es decir, 5 productos por hora hombre. Esto lo voy a colocar en color amarillo, porque esto es lo que a mí me va a ser de utilidad para calcular la producción realizada en el mes. Entonces, me voy de nuevo a Excel y así como lo hice con la fuerza motriz, que primero tuve que calcular mi base de prorrateo llamada kilovatios por mes, ahora con los materiales indirectos, primero voy a tener que calcular mi base de prorrateo llamada producción realizada. Bueno, para empezar, no estoy enlistando a todos los departamentos, solo a los centros productivos. ¿Por qué? Bueno, porque si la eh, base de prorrateo me dicen que es la producción realizada, pues yo inmediatamente pienso que en los únicos lugares en donde hay producción
o fabricación de productos es en los centros productivos. En la gerencia de producción no hay procesos productivos en donde se elaboren artículos ni en la bodega ni en los talleres. Bueno, además hay otra situación muy importante. El material indirecto, ¿en dónde se consume? ¿Será que en el escritorio de la oficina del gerente de producción se utiliza o se consume algún material indirecto? Pregunto. No, ¿verdad? Yo creería que no, licenciada. No, claro. En la bodega, ¿será que el encargado de la bodega está consumiendo, está utilizando algún material indirecto? No. Bueno, ¿y qué podría ser un material indirecto? Botones, remaches, broches, hilo, qué sé yo. Hay tanto material indirecto. Incluso el material de empaque podría ser un material indirecto. El hecho es que el material indirecto solo se consume en los centros productivos. Entonces, con mayor razón, yo no puedo incluir a todos los departamentos. No puedo colocar aquí en mi cuadro a los centros de servicio, solo a los centros productivos. Y me están diciendo que son 5 unidades por hora hombre las que se fabrican. Y esto está bien interesante porque afortunadamente yo ya tengo calculadas las horas hombre. Eso es lo bonito de calcular las horas hombre desde un principio, porque en cualquier momento que yo las necesito, pues ya las tengo allí a la mano. Voy a ir a buscar las horas hombre del centro productivo número 1 y efectivamente están aquí, en el segundo cuadro que hice el día martes, que lleva por título Determinación de horas hombre. En el centro 1 miro que hay 2.880 horas hombre. Doy un enter. Entonces, para calcular la producción en el centro 1, multiplico 5 productos por hora hombre por 2.880 horas hombre y entiendo que en el centro productivo 1 se fabricaron 14.400 productos en el último mes. Y con respecto al centro productivo número 2, tengo un total de 3.200 horas hombre. Le voy a dar un enter a esta información. Entonces ya tengo acá que se deben multiplicar 5 productos por las 3.200 horas hombre y ya tengo el total de mi producción en el centro número 2. 16.000 productos se tuvieron que fabricar en el centro número 2. Por lo tanto, en total tengo la cantidad de 30.400 productos fabricados en el último mes. Esta es prácticamente mi producción realizada. Entonces ya tengo mi base de prorrateo calculada. Esto está muy interesante porque a veces me han preguntado que si las bases de prorrateo siempre las van a dar o si a veces toca calcularlas. Bueno, pues a veces sí toca calcularlas, como ustedes están dando cuenta. Entonces, les quiero contar que aquí yo pude haber hecho un solo cuadro con 6 columnas, como sucedió anteriormente con la fuerza motriz, pero pues no lo hice así, sino que aquí abajo vuelvo a hacer otra tabla de 4 columnas, ya con lo que corresponde a mi base de prorrateo, ¿verdad? Como segunda columna.
Aquí jalo las 14.400 unidades que se fabricaron en el centro 1 y jalo también las 16.000 unidades que se fabricaron en el centro 2. Entonces ya puedo establecer cuál es mi coeficiente. ¿Cómo voy a establecer mi coeficiente? Bueno, tengo 5.000 quetzales, si se recuerdan, de materiales indirectos consumidos, que yo ya les he dicho que esto muy bien podría ser el resultado de un cuadro de evaluación de materiales, y lo divido entre los 30.400 productos que se fabricaron en el último mes, y el coeficiente es este, 0.16, 44, 73, 684, etcétera. Por lo tanto, ya puedo repartir los 5.000 quetzales de materiales indirectos consumidos hacia los dos centros productivos. Entonces acá solo voy a multiplicar la producción de cada área por el coeficiente y tendríamos entonces 2.368.42 para el centro productivo número 1 de materiales indirectos consumidos y 2.631.58 para el centro productivo número 2 de materiales indirectos consumidos. Me tengo que asegurar de que me sumen 5.000 quetzales, estas dos cantidades, así es. Entonces yo aquí ya tengo hecha toda mi distribución primaria de los costos indirectos de fabricación. Quiero decirles que es probable que a veces no les digan alguna base de prorrateo, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, puede pasar de que les mencionen de que tienen que utilizar las bases de prorrateo que se han utilizado en el ejemplo en clase. Es que a veces suelen plantearles así los ejercicios de laboratorio. Entonces, por ejemplo, me piden que distribuya energía eléctrica y no me están diciendo la base de prorrateo. Bueno, lo hago tal y como lo hicimos en el ejemplo, utilizando la cantidad de lámparas como base de prorrateo, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que vemos aquí en el ejemplo es lo que nos ayuda a decidir. Yo lo dejaría hasta acá porque cabalmente aquí llegué en el horario anterior. No sé si hay alguna duda. Tenemos completamente hecha la distribución primaria, pero nos falta toda la distribución secundaria y también el cálculo del costo por hora hombre y costo por producto fabricado. O sea que tenemos todo el numeral 1 elaborado, pero del numeral 2 yo diría que estamos a medias. Solo hemos hecho la distribución primaria. Mañana viernes, primeramente Dios, comenzamos con todo el proceso de la distribución secundaria y en este momento pues voy a detener grabación. Posiblemente ustedes quieran plantearme dudas con respecto al laboratorio.